Hay recuerdos que no te pertenecen, pero viven en los huecos entre tus costillas, sueños de lugares que nunca has visitado, rostros que nunca has visto, pero que de alguna manera reconoces, como antiguas oraciones susurradas en un idioma olvidado. Esta noche, descendemos a la bóveda donde el alma guarda lo que no soporta perder. En los espacios silenciosos entre el sueño y la vigilia, cuando las defensas de la mente se desvanecen como niebla matutina, emergen fragmentos de existencias que no recordamos haber vivido. Son susurros de vidas anteriores, ecos de experiencias colectivas, memorias que pertenecen al gran archivo de la conciencia humana. Tu alma guarda llaves de puertas que nunca has cruzado, pero que de algún modo siguen llamándote a casa. ¿Conoces esta sensación? La inexplicable atracción hacia algo invisible, como si hilos invisibles tiraran de la estructura de tu ser. Es la sensación de estar al borde de un precipicio que nunca has visitado, pero tu cuerpo recuerda la caída. El anhelo de un hogar que no existe en ningún mapa, sino en algún lugar entre mundos, donde las almas heridas se reúnen para recordar lo que vinieron a sanar. Tal vez has despertado con lágrimas en los ojos por un sueño que no logras recordar completamente, llevando en el pecho el peso de una pérdida que trasciende tu experiencia personal. O quizás has caminado por una calle desconocida y has sentido que cada piedra, cada sombra, cada rincón te susurraba secretos de un tiempo que no puedes ubicar en tu historia consciente. Estas no son fantasías románticas de la imaginación, sino señales de que tu alma participa en una red de memoria más vasta que la existencia individual. Son llamados desde las profundidades del campo akáshico, ese archivo cósmico donde cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia humana permanece grabada como ondas en un océano infinito de conciencia. No se trata de vidas pasadas ni fantasías místicas. Se trata de comprender que la conciencia fluye como un río subterráneo, conectando a todas las almas a través de canales ocultos donde el dolor y la sanación se entrelazan como raíces bajo un vasto bosque. Tus anhelos inexplicables, tus heridas más profundas, tus dones más extraños, puede que no sean solo tuyos, puede que sean el intento del alma por completar lo que quedó inconcluso en el gran tapiz de la experiencia humana. El campo akáshico no es una biblioteca etérea flotando en dimensiones lejanas, sino una realidad viva que respira a través de cada célula de tu ser. Es el espacio donde convergen todas las historias humanas, donde los patrones de amor y pérdida, de búsqueda y encuentro, de exilio y retorno, se entrelazan formando una sinfonía de experiencias compartidas que trasciende el tiempo lineal. Cuando accedes a estos registros, no estás escapando de tu vida presente, sino profundizando en ella. Cada memoria akáshica que aflora es una invitación a integrar aspectos de tu alma que han permanecido fragmentados, esperando el momento preciso para regresar a casa, a tu conciencia actual, trayendo consigo los dones y la sabiduría que solo pueden nacer de la experiencia vivida. María se encontró pintando la misma puerta una y otra vez. Madera azul desgastada con bisagras de latón que parecían guardar siglos de secretos. Nunca había visto esa puerta en vida, pero sus manos se movían por el lienzo como guiadas por una memoria muscular ajena. Una noche, mientras meditaba sobre el cuadro, se sintió de pie ante esa puerta, llave en mano, sabiendo que tras ella no se encontraba una habitación, sino una vida que nunca había vivido, pero que de alguna manera recordaba. Durante meses, María había intentado olvidar esa obsesión pictórica que la despertaba a las 3 de la madrugada con urgencia de crear. Sus amigos le sugerían terapia. Sus familiares bromeaban sobre su nueva fase artística, pero nadie comprendía la intensidad de la compulsión que la llevaba frente al lienzo noche tras noche.
Mediante la imaginación activa, una técnica donde el alma habla mediante símbolos y sueños, María comenzó a dialogar con esta puerta. Descubrió que no era su recuerdo, sino lo que los psicólogos de las profundidades llaman un fragmento autónomo, un fragmento de la gran historia humana que vive a través de su pincel, buscando completarse en sus manos. En una sesión particularmente profunda, María se permitió cruzar esa puerta imaginaria. Del otro lado encontró a una mujer de otra época, una sanadora que había vivido siglos atrás y que guardaba conocimientos sobre plantas medicinales que María, en su vida actual como bióloga, necesitaba recordar. La puerta azul no era solo un símbolo personal, sino un portal entre dimensiones de la experiencia humana, un puente entre el pasado colectivo y el presente individual. Hay niños que parecen recordar lenguas que desaparecieron antes de que nacieran sus bisabuelos. Tu sistema nervioso transporta susurros de experiencias anteriores a tu primer aliento, no porque las hayas vivido, sino porque viven en el campo invisible donde convergen todas las historias humanas, como afluentes que desembocan en un mar ancestral. La neurociencia moderna ha comenzado a documentar fenómenos que los místicos conocían desde hace milenios. El ADN no solo porta información genética, sino que también puede almacenar memorias emocionales que se transmiten de generación en generación. El doctor Rachel Yehuda, en sus investigaciones sobre trauma transgeneracional, descubrió que los hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto portaban marcadores epigenéticos específicos que influían en su respuesta al estrés, como si sus células recordaran traumas que nunca habían experimentado directamente. Tu cuerpo guarda antiguos mapas de seguridad y peligro, patrones grabados no solo por tus propias experiencias, sino por la memoria colectiva de cada ser humano que se ha enfrentado a la oscuridad y ha aprendido a respirar a través de ella. Algunos de tus miedos pueden ser susurros heredados, algunas de tus fortalezas pueden ser dones transmitidos a través de linajes invisibles de resiliencia. Estos patrones no se transmiten solo a través de la sangre familiar, sino también a través de lo que el biólogo Rupert Sheldrake denomina campos mórficos, estructuras invisibles de información que conectan a todos los miembros de una especie, permitiendo que los aprendizajes y traumas de unos se conviertan en sabiduría disponible para otros. David nunca había experimentado un trauma acuático, pero el sonido de las olas le provocaba un terror primitivo que lo transportaba a un estado de pánico inexplicable. Había crecido lejos del mar, en una familia que amaba las actividades acuáticas, pero desde pequeño se resistía incluso a los baños en la tina, como si su cuerpo reconociera en el agua un peligro ancestral que su mente no podía identificar. Durante una sesión de respiración holotrópica, David se encontró no reviviendo un recuerdo personal, sino presenciando escenas de naufragios, inundaciones y ahogamientos que abarcaban diferentes épocas y culturas. Vio a marineros vikingos luchando contra tormentas imposibles, a madres cargando a sus hijos durante inundaciones devastadoras, a exploradores perdidos en océanos infinitos. Era como si su alma estuviera procesando traumas acuáticos colectivos propios de la experiencia humana. Este fenómeno, que James Hillman denominó creación del alma, sugiere que la sanación individual a veces requiere que carguemos y transformemos heridas colectivas. El miedo de David no era una patología personal, sino la forma en que su alma participaba en la relación continua de la humanidad con el elemento que crea y destruye la vida. Gradualmente, David comprendió que su misión no era superar su miedo al agua, sino honrarlo como un servicio sagrado. Se convirtió en un terapeuta especializado en fobias relacionadas con elementos naturales, ayudando a otros a comprender que ciertos miedos irracionales pueden ser en realidad
memorias colectivas que buscan ser reconocidas y sanadas a través de la conciencia individual. Quizás hayas sentido la atracción de lugares que nunca has visitado, la familiaridad de desconocidos que se sienten como una familia de antaño, o el peso de penas que parecen demasiado grandes para una sola vida. Quizás hayas despertado de sueños que parecían más reales que la vida real, cargando con el residuo emocional de historias que no son tuyas, pero que de alguna manera lo son. Tal vez has caminado por las ruinas de un castillo medieval y has sentido que cada piedra te contaba secretos íntimos sobre vidas que podrías haber vivido siglos atrás. O quizás al escuchar cierta melodía, has sido transportado a salones de baile de épocas que solo conoces por libros de historia, pero donde tu alma reconoce pasos de danza que nunca aprendiste conscientemente. Esto no es locura ni fantasía espiritual. Es la manera en que el alma se reconoce a sí misma más allá de los límites de la existencia individual, conectándote con las corrientes más profundas de la experiencia humana que fluyen bajo la superficie de la conciencia ordinaria. Estos momentos de reconocimiento inexplicable son invitaciones a expandir tu comprensión de quién eres. No eres solo el resultado de tu historia personal y familiar, sino un punto de convergencia donde múltiples líneas de experiencia humana se encuentran y buscan expresión. Tu alma es simultáneamente única e infinitamente conectada con el tejido de toda la experiencia consciente que ha existido y que existirá. Consideremos los anhelos no expresados que se cristalizan en patrones de búsqueda y aferramiento, programas emocionales que nos impulsan hacia lo que creemos que llenará el vacío. Pero ¿qué sucede cuando estos patrones se originan en experiencias que nunca hemos vivido conscientemente? Historias que terminaron demasiado pronto en la vasta biblioteca de la experiencia humana. Jung observó que muchos de nuestros síntomas neuróticos no provienen de traumas personales, sino de lo que él llamó vida no vivida, aspectos del potencial humano que permanecen dormidos en el inconsciente colectivo, esperando oportunidades de manifestarse a través de individuos específicos en Minovinpicient. Momentos históricos apropiados. Pensemos en la mujer que acumula compulsivamente libros sobre civilizaciones antiguas que nunca ha estudiado formalmente, o en el hombre que se siente inexplicablemente culpable por la abundancia a pesar de no haber causado daño deliberado a nadie. Estos patrones podrían representar memorias akáshicas de vidas dedicadas al estudio espiritual que fueron interrumpidas por persecuciones, o de existencias donde la supervivencia dependió de la escasez y cualquier abundancia se asociaba con el peligro. La psicóloga junguiana Marion Woodman trabajó extensamente con mujeres que padecían trastornos alimentarios que parecían conectarse con memorias colectivas de hambrunas, persecuciones religiosas y represión de la sabiduría femenina. Sus pacientes sanaban no solo al abordar los traumas familiares inmediatos, sino al reconocer y honrar las heridas ancestrales que sus síntomas intentaban procesar. Sara soñaba mensualmente con el mismo templo en ruinas, columnas de mármol invadidas por enredaderas, altares donde antes ardían ofrendas, ahora frías y olvidadas. En el sueño, siempre llevaba una llave dorada que no encajaba en ninguna puerta visible y despertaba con la abrumadora sensación de haber fracasado en restaurar algo sagrado que dependía únicamente de ella. Durante años, Sara había interpretado estos sueños como símbolos de su vida profesional, estancada o de relaciones que no prosperaban. Pero cuando comenzó a trabajar con imaginería guiada, descubrió que el templo representaba algo mucho más vasto, la sabiduría femenina sagrada que había sido reprimida a lo largo de culturas y siglos. En una sesión particularmente profunda,
Sara se permitió caminar conscientemente por el templo onírico. Allí encontró a mujeres de diferentes épocas, sacerdotisas egipcias que guardaban conocimientos astronómicos, curanderas celtas que comunicaban con espíritus de plantas, monjas medievales que preservaban textos antiguos en sus monasterios. Todas ellas habían dedicado sus vidas a mantener viva la llama de lo sagrado femenino, y todas habían visto cómo sus templos eran destruidos, sus conocimientos suprimidos, sus comunidades dispersadas. Sara comprendió que su sueño recurrente no era una patología personal, sino la respuesta de su alma a una herida espiritual colectiva. Su participación inconsciente en el llamado arquetípico para restaurar lo que Clarissa Pinkola Estés llama la mujer salvaje, la naturaleza instintiva que conecta a todos los seres con su vitalidad esencial. La llave dorada que llevaba en el sueño no abría puertas físicas, sino portales de conciencia. Su trabajo no era reconstruir templos de piedra, sino crear espacios sagrados en la realidad cotidiana, donde la sabiduría femenina ancestral pudiera ser honrada y expresada sin temor a la persecución. Considere los hilos que recorren las historias individuales, los patrones de silenciamiento, exilio y sabiduría olvidada que se entrelazan en innumerables vidas como ríos subterráneos. Muchos cargan con heridas que parecen demasiado antiguas para la historia personal, una vergüenza que pertenece a la experiencia humana colectiva de estar separados de lo sagrado. Carl Jung identificó lo que llamó la sombra colectiva, aquellos aspectos de la experiencia humana que las culturas han reprimido sistemáticamente y que se manifiestan a través de individuos específicos que actúan como puntos de procesamiento para traumas generacionales. No es casualidad que ciertas personas se sientan naturalmente atraídas a sanar patrones específicos de sufrimiento. Sus almas pueden haber firmado contratos prenatales para servir como canales de transformación para heridas ancestrales particulares. Tu cuerpo no distingue entre las heridas que llevas en tu propia carne y las heredadas a través de linajes invisibles de dolor. Cuando cargas con sombras ancestrales, la sanación requiere no solo medicina personal, sino rituales que aborden las corrientes más profundas de donde fluyen estos patrones. La terapeuta familiar Virginia Satir observó que cuando una persona sana un patrón disfuncional en su linaje familiar, ese cambio se refleja hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, afectando a generaciones pasadas y futuras. Esto sugiere que la sanación individual tiene implicaciones cósmicas, participando en la reparación del tejido de la conciencia colectiva. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido que tus huesos recordaban lo que tu mente nunca había aprendido? ¿O has conocido a alguien y has sentido un reconocimiento inmediato que trasciende toda explicación, como si sus almas se hubieran llamado a través de distancias inconmensurables? Estos momentos sugieren que el conocimiento fluye por canales más profundos que el pensamiento, más antiguos que la memoria individual. El neurocientífico Eben Alexander documentó su experiencia durante un coma profundo, donde accedió a dimensiones de conciencia que contenían información sobre su vida que no podía haber conocido a través de medios ordinarios. Describió encontrarse en bibliotecas akáshicas, donde cada pensamiento humano existía como una entidad viva, donde las memorias individuales se entrelazaban formando tapices de experiencia compartida. Hay hilos invisibles entretejidos en la estructura de tu ser, caminos más sutiles que la luz, más antiguos que la memoria. Los antiguos hablaban de una gran biblioteca escrita con luz de estrellas, donde la historia de cada alma respira como escritura viviente. Quizás tu cuerpo alberga diminutas puertas, pasajes sagrados por los que el alma recuerda lo que la mente nunca aprendió.
Estos fenómenos no son aberraciones psicológicas, sino indicios de que la conciencia humana es mucho más vasta y conectada de lo que nuestros modelos materialistas permiten. Son invitaciones a expandir nuestra comprensión de lo que significa ser humano, reconociendo que somos simultáneamente individuos únicos y expresiones particulares de una conciencia universal que se conoce a sí misma a través de infinitas formas. Existe una sabiduría interna que te impide acceder a más de lo que puedes integrar. La maestra espiritual Adyashanti la describe como la función de control del inconsciente, un mecanismo protector que revela verdades más profundas solo cuando la psique está preparada para albergarlas sin fragmentarse. Esta protección no es resistencia ni evasión espiritual. Es la misma sabiduría que impide que una flor florezca en invierno. Tu alma conoce la diferencia entre la curiosidad y la disposición, entre la búsqueda intelectual y la auténtica maduración espiritual. Los recuerdos que te llaman se revelarán en el momento perfecto, no cuando exijas acceso, sino cuando hayas cultivado el terreno interior para recibirlos con reverencia, en lugar de con fascinación egocéntrica. El psicólogo transpersonal Stanislav Grof observó en su trabajo con estados no ordinarios de conciencia que las revelaciones akáshicas más profundas emergen solo cuando la personalidad ha desarrollado suficiente estabilidad y compasión para manejar información que podría ser abrumadora para una psique inmadura. El ego que busca experiencias espirituales como trofeos rara vez accede a los niveles más profundos del registro akáshico. Existe también lo que los místicos llaman el principio de necesidad sagrada. Las memorias akáshicas afloran específicamente cuando su contenido puede servir al crecimiento espiritual actual del individuo y al bienestar colectivo. No son entretenimiento cósmico, sino medicina precisa dispensada por la inteligencia invisible que orquesta todos los procesos de evolución consciente. La hija de 3 años de Elena empezó a pronunciar palabras que no pertenecían a ningún idioma que la familia conociera, pero que tenían la cadencia rítmica de una oración o un conjuro. Las frases emergían especialmente durante momentos de juego silencioso o justo antes de dormir, como si la niña accediera a capas de conciencia que se activaban cuando las defensas mentales ordinarias se relajaban. Cuando Elena grabó estas expresiones y las reprodujo para un antropólogo lingüístico de la universidad local, descubrió que se asemejaban a antiguos rituales de bendición sumerios, lenguas extintas desde hacía milenios. El especialista quedó perplejo. Las estructuras fonéticas y los patrones rítmicos coincidían con tablillas cuneiformes que describían ceremonias de sanación practicadas en templos mesopotámicos. En lugar de buscar explicaciones lógicas o alarmarse por el fenómeno, Elena abordó esta situación con lo que Rumi llamó conocimiento desconcertante, la disposición a estar presente ante el misterio sin necesidad de resolverlo inmediatamente. Creó rituales íntimos en torno a las expresiones espontáneas de su hija, tratándolas como comunicaciones sagradas en lugar de anomalías que debían ser explicadas o corregidas. Elena comenzó a encender velas cuando su hija hablaba en las lenguas antiguas, creando un espacio de reverencia que honraba la experiencia sin intentar controlarla. Con el tiempo, las misteriosas expresiones de la niña se transformaron en un don extraordinario para calmar a otros niños mediante sonidos y vibraciones que parecían tocar directamente el sistema nervioso, aliviando ansiedad y promoviendo estados de paz profunda. Si sientes la necesidad de explorar estas capas más profundas de la conciencia, acércate con la reverencia con la que te acercarías a cualquier espacio sagrado. La investigación del Dr. Michael Newton sobre la hipnosis de vida entre vidas reveló protocolos específicos para acceder de forma segura
a las memorias transpersonales sin crear desequilibrios psicológicos o espirituales. Imaginación activa con límites. Establece intenciones claras antes de cualquier exploración interior. Crea un espacio sagrado mediante ritual. Enciende una vela, invoca arquetipos protectores y establece claramente que buscas sabiduría sanadora para el beneficio de todos los seres, no entretenimiento personal o poder egocéntrico. Conciencia somática. Observa cómo tu cuerpo responde a las diferentes imágenes o recuerdos que surgen. La sabiduría del cuerpo puede distinguir entre contenido espiritual genuino y proyecciones del ego. Las memorias akáshicas auténticas generalmente vienen acompañadas de sensaciones de expansión, compasión y conexión, mientras que las fantasías del ego tienden a crear excitación, superioridad o drama emocional. Práctica de integración. Tras cualquier exploración profunda, regresa lentamente a la conciencia ordinaria. Escribe en tu diario sin censurar. Mueve tu cuerpo suavemente. Conéctate con la experiencia sensorial del momento presente a través de actividades simples como caminar descalzo, tocar texturas naturales o comer algo conscientemente. Discernimiento espiritual. No todo lo que emerge en estados expandidos de conciencia proviene del campo akáshico auténtico. Las proyecciones personales, los deseos inconscientes y las fantasías compensatorias también pueden presentarse con gran vividez. La práctica del discernimiento se desarrolla con el tiempo, aprendiendo a distinguir entre revelaciones que amplían la compasión y comprensión y aquellas que simplemente inflan el ego o crean adicción a experiencias extraordinarias. Exploraciones recientes en la investigación de la conciencia sugieren que los estados meditativos profundos pueden despertar regiones del cerebro que normalmente permanecen inactivas durante la conciencia ordinaria. El neurocientífico Rick Strassman documentó cómo la glándula pineal, esa diminuta estructura tan antigua como la luz de las estrellas, produce los mismos compuestos sagrados presentes en plantas utilizadas para el viaje espiritual en culturas de todo el mundo. Esto sugiere que la capacidad de acceder a la conciencia transpersonal no es sobrenatural, sino una función natural de la neurología humana que la mayoría de las culturas modernas han entrenado sistemáticamente fuera de la conciencia ordinaria. Tus antepasados sabían cómo acceder a estos estados mediante rituales, ayunos, ejercicios de respiración y prácticas contemplativas que la vida urbana contemporánea ha abandonado en gran medida. La investigadora Johnny Johnston descubrió que durante experiencias místicas profundas, el cerebro muestra patrones de actividad que sugieren comunicación entre regiones que normalmente no se conectan directamente. Es como si la arquitectura neural se reorganizara temporalmente, permitiendo el acceso a capas de información que están presentes pero generalmente inaccesibles. Los estados teta del cerebro, aquellos que ocurren naturalmente durante el sueño REM y la meditación profunda, parecen ser especialmente conducivos para acceder a memorias que trascienden la experiencia personal. En estos estados, las ondas cerebrales sincronizan de manera que puede facilitar lo que el físico David Bohm llamó orden implicado, la dimensión de la realidad donde toda información existe simultáneamente, esperando ser desplegada en experiencia manifiesta. Quizás hayas notado que algunas de tus heridas más profundas parecen demasiado grandes para una sola vida, demasiado antiguas para la historia personal. El dolor que llega en oleadas sin una causa clara, la rabia que parece estar relacionada con injusticias que nunca has experimentado personalmente, el amor que se siente más antiguo que tu propio corazón. Estas pueden ser señales de que tu alma está procesando experiencias que pertenecen a la historia humana colectiva.
Tal vez has sentido una tristeza inexplicable al caminar por ciertos lugares históricos, como si tu corazón reconociera ecos de sufrimientos que ocurrieron siglos antes de tu nacimiento. O quizás has experimentado momentos de alegría tan vasta y sin causa aparente que parece conectarte con celebraciones ancestrales de las que nunca fuiste parte consciente. Esto no disminuye tu camino individual, sino que lo expande infinitamente. No solo sanas tu trauma personal, participas en la sanación de patrones que se han transmitido de generación en generación, a través de culturas y quizás incluso en la propia evolución de la conciencia de especie. Cuando reconoces la dimensión transpersonal de tu experiencia emocional, cada momento de sanación personal se convierte en un acto de servicio cósmico. Al elegir la compasión sobre el resentimiento, la presencia sobre la reactividad o el perdón sobre la venganza, no solo transformas tu propio campo energético, sino que contribuyes a la sanación de los patrones colectivos que influyen en la experiencia de todos los seres. Marcus nunca había estudiado arquitectura antigua, pero sus esculturas emergían como si fueran canalizadas desde civilizaciones anteriores a la historia escrita. Trabajaba en trance, con las manos moviéndose intuitivamente sobre la arcilla, creando formas que su mente consciente no podía haber diseñado. Las piezas resultantes mostraban una sofisticación técnica y una resonancia estética que desconcertaban tanto a críticos como a arqueólogos. Cuando un equipo de investigadores descubrió ruinas en Perú que coincidían exactamente con las visiones artísticas de Marcus, incluyendo detalles estructurales que nunca habían sido documentados públicamente, la comunidad científica se vio forzada a considerar explicaciones que trascendían los modelos convencionales de creatividad artística. Marcus comprendió que su arte no era producto de su imaginación personal, sino una forma de memoria celular o acceso de campo a patrones culturales humanos que existían en dimensiones de conciencia más allá del alcance ordinario. En lugar de permitir que este fenómeno lo abrumara o lo hiciera sentir especial, Marcus asumió su papel como lo que Joseph Campbell llamó un traductor del misterio, alguien a través del cual la sabiduría colectiva podía fluir y materializarse en el momento presente. Sus esculturas se convirtieron en espacios de sanación donde otros podían reconectar con sus raíces culturales y espirituales más profundas. Marcus organizaba ceremonias donde las personas podían meditar en presencia de sus obras, permitiendo que las formas antiguas activaran memorias ancestrales dormidas en sus propios campos de conciencia. Gradualmente, Marcus desarrolló la capacidad de enseñar a otros a acceder a sus propios canales de creatividad transpersonal, ayudándoles a comprender que todos los seres humanos tienen acceso potencial al archivo akáshico de sabiduría y belleza que trasciende las limitaciones de la experiencia individual. Chogyam Trungpa advirtió contra el materialismo espiritual, la tendencia del ego a acumular experiencias espirituales como si fueran posesiones valiosas que confirman el estatus especial o la evolución superior. Acceder a memorias akáshicas o experiencias de vidas pasadas puede convertirse fácilmente en otra forma en que el ego busca sentirse especial, elegido o espiritualmente avanzado. La verdadera madurez espiritual reconoce que estas experiencias no son logros personales, sino responsabilidades sagradas. Si se te muestran capas más profundas de conciencia, no es porque seas más evolucionado que otros, sino porque estás siendo llamado a servir a la sanación de patrones que afectan a todos los seres. Los recuerdos que afloran a través de ti buscan completud y liberación, no validación o reconocimiento. El peligro surge cuando estas experiencias se convierten en identidad,
cuando la persona comienza a definirse como alguien que recuerda vidas pasadas o un canal akáshico especial. Esta identificación puede crear una forma sutil de superioridad espiritual que irónicamente cierra el acceso a las dimensiones más profundas de la conciencia, que solo se abren ante la humildad genuina y el servicio desinteresado. Esta noche, antes de dormir, crea este sencillo ritual del recuerdo. Siéntate en silencio a la llama de una vela. Pon la mano sobre el corazón y pregunta con voz suave: ¿qué recuerdo quiere ser presenciado a través de mí? No busques visiones dramáticas ni escenas cinematográficas de vidas pasadas. Simplemente escucha las sutiles agitaciones de tu cuerpo, las emociones que surgen sin causa aparente, las imágenes que flotan en la conciencia como mensajes embotellados de tierras lejanas. Puede emerger el recuerdo de una textura específica bajo tus dedos, el eco de una melodía que nunca has escuchado o la sensación de caminar por un paisaje que no existe en tu geografía conocida. Tal vez surja un nombre que resuena en lo más profundo de tu ser, o una palabra en un idioma que no reconoces, pero que tu alma comprende perfectamente. Escribe lo que surja sin juzgar o interpretar. Estos fragmentos, un color que te conmueve sin razón, un sonido que evoca nostalgia inexplicable, una sensación de anhelo por un hogar que nunca has visto, pueden ser la forma en que tu alma procesa experiencias que trascienden la memoria individual. Honralos no como entretenimiento, sino como comunicaciones sagradas de las capas más profundas de la conciencia que te conectan con toda la vida. Termina el ritual agradeciendo a tu alma por cualquier revelación, sin importar cuán pequeña o extraña parezca. Sopla la vela y permite que el humo lleve tu gratitud hacia las dimensiones invisibles, donde residen todas las memorias que algún día buscarán expresión a través de tu conciencia. Jung comprendió que la sanación individual nunca es puramente individual, sino que impacta el campo colectivo de la conciencia humana de maneras que trascienden la comprensión ordinaria. Al sanar un patrón de vergüenza, abandono o exilio espiritual en uno mismo, se sana simultáneamente ese patrón en el campo mórfico que influye en todos los seres. Por eso tu trabajo espiritual personal importa más allá de tu bienestar individual. Cada vez que eliges la consciencia sobre la inconsciencia, la presencia sobre la reactividad, el amor sobre el miedo, contribuyes a lo que Teilhard de Chardin llamó la noosfera, la esfera evolutiva de la conciencia humana que está despertando a su verdadera naturaleza. Cuando sanas un trauma ancestral que se ha manifestado en tu linaje familiar, esa sanación se irradia tanto hacia el pasado como hacia el futuro, afectando a generaciones que ya partieron y a las que aún no han llegado. El tiempo no es lineal en las dimensiones del alma. La sanación que ocurre en el presente puede literalmente cambiar el pasado y crear nuevas posibilidades para el futuro. Esta comprensión transforma la práctica espiritual de una búsqueda personal de bienestar en un acto de servicio cósmico. Cada momento de presencia consciente se convierte en medicina para toda la red de conciencia de la cual formas parte inseparable. Rosa descubrió mediante terapia regresiva que la depresión que había padecido toda su vida no era exclusivamente personal, sino que estaba profundamente relacionada con lo que ella experimentaba como el dolor de las sabias, el sufrimiento colectivo de las sanadoras perseguidas a lo largo de siglos y culturas. En sus visiones, Rosa accedía a memorias de mujeres que habían sido quemadas por practicar medicina herbal, de curanderas indígenas cuyos conocimientos fueron suprimidos por colonizadores, de parteras que fueron acusadas de brujería por sus habilidades para aliviar el dolor del parto. El peso de estas memorias le había causado una tristeza aparentemente inexplicable desde la infancia. En lugar de intentar librarse de este dolor ancestral, Rosa aprendió a llevarlo conscientemente,
transformándolo en una profunda compasión por quienes cargaban con heridas similares. Comprendió que su depresión no era una patología, sino una forma de procesamiento colectivo, su participación inconsciente en la sanación de traumas que afectaban a toda la humanidad. Su práctica de sanación se convirtió en un espacio sagrado donde otros podían experimentar y liberar con seguridad el trauma ancestral. Rosa desarrolló rituales específicos para honrar a las sanadoras del pasado, creando ceremonias donde las memorias akáshicas podían ser presenciadas sin ser dramatizadas, permitiendo que la sabiduría antigua fluyera hacia el presente sin la carga del sufrimiento histórico. Rosa comprendió que algunas almas encarnan específicamente para procesar heridas colectivas, no como víctimas de la historia, sino como participantes conscientes en el proceso continuo de sanación de la humanidad. Su trabajo se convirtió en un puente entre las tradiciones curativas ancestrales y las necesidades de sanación del mundo contemporáneo. Algunas personas parecen descargar conocimientos complejos, dones artísticos o habilidades curativas como si conectaran con ríos de sabiduría que fluyen por debajo de la conciencia ordinaria. Este fenómeno sugiere que lo que llamamos genio o inspiración divina podría ser la capacidad de beber del pozo de conocimiento humano compartido que existe en los espacios entre las mentes individuales. El matemático Srinivasa Ramanujan recibía fórmulas matemáticas complejas en sueños, ecuaciones que probó ser ciertas, pero cuyas demostraciones requerían décadas de trabajo por parte de otros matemáticos. Cuando le preguntaban sobre el origen de su conocimiento, simplemente respondía que la diosa Namagiri se las revelaba durante el sueño. La música de Mozart emergía completa en su mente, sin necesidad de correcciones o revisiones, como si estuviera tomando dictado de una fuente invisible de armonía perfecta. Testimonios similares provienen de inventores, artistas y sanadores a lo largo de la historia, sugiriendo que existe un campo de conocimiento colectivo al cual ciertas personas pueden acceder bajo condiciones específicas. Esto sugiere que lo que consideramos habilidades excepcionales pueden ser, en realidad, formas naturales de acceso a la inteligencia colectiva de la especie humana. Tus momentos de conocimiento inexplicable, descargas creativas o habilidades de sanación espontánea podrían ser destellos de este campo más amplio de conciencia compartida que aguarda ser reconocido y cultivado conscientemente. La investigación moderna sobre campos mórficos y coherencia cuántica comienza a proporcionar marcos conceptuales para comprender cómo la información puede transmitirse entre individuos sin medios físicos aparentes, validando científicamente lo que los místicos han experimentado durante milenios. El llamado no es a revisitar el pasado como escape de la realidad presente, sino a reintegrar las partes de ti mismo que has exiliado en fantasías de otro mundo. Los recuerdos que afloran, ya sea de esta vida, de vidas anteriores o de la experiencia humana colectiva, son invitaciones a una mayor plenitud en este momento, en este cuerpo, en esta oportunidad única de conciencia encarnada. Tu alma no intenta escapar de la realidad presente mediante experiencias místicas. Su impulso más profundo es traer todos sus aspectos dispersos a casa, a esta vida, a esta oportunidad de encarnación consciente. Las memorias akáshicas, las visiones de vidas pasadas, los sueños ancestrales, todos apuntan a una verdad fundamental. Eres más vasto de lo que te has permitido recordar, y esa vastedad quiere vivir a través de tu experiencia humana ordinaria. Cada fragmento de memoria transpersonal que integras conscientemente se convierte en regalo para tu vida actual. Si recuerdas haber sido músico en otra existencia, esa memoria puede despertar dones artísticos dormidos en esta vida. Si cargas con memorias de pérdida ancestral,
esa carga puede transformarse en una capacidad extraordinaria para acompañar a otros en sus procesos de duelo. El alma no colecciona experiencias místicas como trofeos, sino que las utiliza como medicina específica para las necesidades de crecimiento de cada momento. Cada revelación akáshica contiene exactamente la información necesaria para tu evolución presente, dispensada con la precisión de un farmacéutico cósmico que conoce exactamente qué medicina requiere tu alma en cada etapa del viaje. La práctica espiritual definitiva no consiste en acceder a estados exóticos de conciencia, sino en integrar la sabiduría que estos revelan en tu forma de amar, trabajar, crear y relacionarte en la vida cotidiana. Toda experiencia mística carece de sentido si no aumenta tu capacidad de presencia, compasión y respuesta consciente al mundo tal como es. Cuando surjan recuerdos akáshicos, recíbelos como dones que desean servir a tu encarnación actual. Si recuerdas haber sido sanador en otro tiempo, ¿cómo te ayuda ese recuerdo a sanar en esta vida? Si cargas con traumas ancestrales, ¿cómo puedes transformarlos en sabiduría que sirva a las generaciones futuras? Si accedes a conocimientos antiguos, ¿de qué manera pueden contribuir a resolver los desafíos contemporáneos? La integración auténtica transforma la información en sabiduría, la experiencia en compasión y el conocimiento en servicio. No basta con recordar, es necesario encarnar. No es suficiente acceder, hay que aplicar. La verdadera medida del valor espiritual de cualquier experiencia akáshica es cuánto aumenta tu capacidad para amar y servir en las circunstancias ordinarias de tu vida presente. Esto significa traer la reverencia que sientes en estados místicos a la forma en que lavas los platos, la paciencia que experimentas en meditación profunda a tus conversaciones difíciles y la compasión que surge al recordar vidas pasadas a tu manera de tratar a los desconocidos en la calle. Quizás hayas comenzado este viaje buscando respuestas sobre recuerdos misteriosos, vidas pasadas o fenómenos espirituales inexplicables. Pero quizás lo que has descubierto es más simple y profundo. Formas parte de una vasta red de conciencia que trasciende la existencia individual, y tu sanación personal contribuye directamente a la sanación de todos los seres. Los recuerdos que te llaman, ya sean antiguos o futuros, personales o colectivos, son expresiones de la conciencia única que sueña a través de cada forma manifestada. Tu despertar individual es simultáneamente el despertar de todo el campo de la existencia que ha buscado conocerse a sí mismo mediante innumerables expresiones a través del tiempo y el espacio. Esta comprensión puede ser abrumadora y liberadora al mismo tiempo. Abrumadora porque revela la inmensidad de tu verdadera naturaleza y la responsabilidad que conlleva. Liberadora porque disuelve la ilusión de separación que ha sido la fuente de tanto sufrimiento, revelando que nunca has estado realmente solo, que siempre has sido parte de algo infinitamente más grande que tu historia personal. Cada momento de reconocimiento de tu naturaleza transpersonal es también un momento de regreso a casa, a la verdad de lo que siempre has sido, más allá de las identificaciones temporales, con roles, historias y limitaciones aparentes. El alma recuerda no para escapar de esta vida, sino para vivirla más plenamente. Cada recuerdo que aflora a tu ser, antiguo o imaginario, personal o colectivo, transmite el mismo mensaje esencial. Eres más de lo que te has atrevido a ser, y el mundo espera que esa plenitud surja a través de tu existencia humana, ordinaria, sagrada y completamente irreemplazable. Los hilos que conectan todas las memorias apuntan hacia una verdad singular. Estás aquí, en este momento, en este cuerpo, con esta historia específica, porque tu alma
eligió esta forma particular de conciencia como el vehículo perfecto para su expresión y evolución. Las memorias akáshicas no te llaman hacia el pasado, sino hacia el futuro, que solo pueden hacer a través de tu presencia completamente encarnada en el presente. Tu alma ha viajado a través de océanos de experiencia para llegar a este momento. Cada memoria que susurra en tus sueños, cada reconocimiento inexplicable, cada anhelo de algo que no puedes nombrar, son recordatorios de que llevas dentro de ti bibliotecas enteras de sabiduría, esperando ser vividas a través de tu humanidad única e irreemplazable. Si esta exploración ha tocado algo ancestral en ti, algo que se reconoce en estas verdades susurradas, te invito a comenzar tu propia práctica de escucha del alma. En los comentarios, comparte, si te sientes llamado, un sueño o recuerdo que siempre te haya resultado misteriosamente familiar, como si perteneciera a una historia más grande que la tuya. Podrás descubrir compañeros sagrados que recorren este mismo camino del recuerdo, almas que llevan fragmentos similares de la gran historia humana que busca completarse a través de nuestras vidas ordinarias e irreemplazables. Recuerda, cada vez que honras una memoria que te visita, cada vez que presencias sin juzgar lo que emerge desde las profundidades, cada vez que integras con compasión lo que tu alma te revela, participas en el gran retorno colectivo hacia la totalidad que hemos venido a recordar juntos. El campo akáshico no es un lugar lejano, sino el espacio íntimo donde tu corazón reconoce que siempre has estado en casa.